Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con el curso básico de SolidWorks, y para lo cual he traído como ejemplo esta pieza, que lo vamos a hacer en una pequeña instrucción en 3D. Bueno, empecemos. Básicamente voy a empezar por la parte de 139.5. Entonces vamos a trazar una línea de 139.5, ya. Y ahí vamos a trazar en el centro una horizontal y una vertical. Esta va a ser de 69.5. 69.5 y aceptamos. Y a esta mismo le vamos a trazar una horizontal, y en el extremo inferior también vamos a trazar una horizontal para tener como referencia. Ahora sí, procedamos a realizar una circunferencia de radio 80. Entonces nos posicionamos sobre nuestra línea de referencia y realizamos una circunferencia de radio 80, 160 en mi caso porque utilizo diámetro. Ya recortamos nuestras entidades para que nos dé el punto, y en el punto vamos a proceder a realizar una línea tangente. Entonces nos posicionamos y trazamos una línea. Con relación de posición le vamos a decir a esta que va a ser tangente, y ya una vez que está asignado la relación vamos a darle la medida. Esta medida nos dice que es de 84. En el extremo izquierdo vamos a realizar una línea de punto medio. Entonces trazamos a esta línea, le vamos a asignar una medida de 30 milímetros y vamos a extender unas paralelas. Esta paralela es de 24 y va a ser perpendicular a nuestra línea de 30. Entonces colocamos perpendicular y le damos la medida correcta, que es de 24. Ya en el extremo derecho vamos a trazar un plano cartesiano como referencia, básicamente, sea que sea línea vertical. Ya a esta le vamos a decir que tenemos un radio de 40. Entonces sobre esta línea vamos a realizar una circunferencia de diámetro de 40, perdón, de radio 40. Entonces en mi caso 80. Ya. Y ahora sí vamos a extender nuestra línea de guía de 30, básicamente, para hacerle coincidir. Veamos. Voy a extenderle mejor. Vengo a extender entidades y ya. Sí. Ya, perfecto. Y ahora sí procedamos a mover esta circunferencia. Si se mueve. A ver, ya. Pero se me mueve con todo. Ya. Entonces a ver, con tal que no se me mueva. Si se me mueve, veamos. Ah, ya, entonces es que lo que pasa es que está asignado aquí en esta línea. Vamos a trazar una línea. A ver, ahí está, perfecto. Ya, entonces y a ver, vamos a colocarle esta de 80. Y radio 40. Entonces hagamos una pausa. Veamos, radio 40 me falta. Diámetro 40. Entonces esta va en la parte exterior. Radio 80. Ya, entonces vamos a eliminar esta parte primero para tener una idea más clara. Ya, eliminamos esto. Y ahora sí procedamos a revisar. Entonces para ello necesitamos las dos líneas. Entonces eliminemos todo esto y
venimos a equidistar distancias y vamos a decirle que sea bidireccional, y entonces a esta le vamos a separar una distancia de 15 porque en total tiene 30, 15, y aceptamos. Y ahora sí, vamos a extender básicamente esta, ya. Y ahora sí, esta línea va a ser tangente, esta circunferencia, perdón, va a ser tangente a las dos circunferencias, tangente, y a esta línea, a esta circunferencia también va a tener tangente. Ya, y seleccionamos tangente. Ya, ahora sí eliminamos estas las imperfecciones, y ahora sí procedamos con esto que quedó inconcluso. Entonces vamos a trazar que sea sobre esta línea. O borremos, más fácil, borremos, sí, y a esta le vamos a decir que sea una circunferencia de 80 de diámetro. Entonces voy a colocarle 80 de diámetro y voy a colocarle que este se sobre este punto, pero no sabemos allá, entonces que coincida con nuestra circunferencia. Entonces vamos a ponerle que esta línea y esta sean tangentes, ya, y ahí sí eliminemos todo lo que no nos sirve. Y alarguemos nuestra entidad. Y vamos a colocar y procedemos a eliminar, ya. Y ahí está de forma correcta. Aquí me falta cerrar esta parte. A ver, voy a utilizar simetría, crear simetría con respecto a esta línea, ya. Y aceptamos. Y ahora sí procedamos a cerrar. Voy a darle no me da la distancia ni el ángulo, pero voy a considerar que sea de 45, veamos. Cote inteligente, y le vamos a dar que sea de 90 más 45, ya. Y lo mismo hacemos con el otro extremo, pero vamos a utilizar relación de simetría, ya. Ya está correcto. Ahora sí, necesitamos una línea en la mitad, si tenemos, entonces vamos a seleccionar los elementos y con respecto a la línea de la mitad, y me falta, ya está bien. Y ahora sí venimos a esta línea y colocamos extender entidades. No se puede, me dice. Entonces, pero ¿por qué no se puede? Es que miren, aquí tengo otra circunferencia, entonces tengo que colocarme sobre la circunferencia de 80, donde está el punto de la mitad, y sobre este punto vamos a trazar una circunferencia de 67. Esa es la razón por la que no nos cuadra. Entonces a esta le vamos a decir 67 por 2 y vamos a colocar sobre nuestros elementos, y para lo cual vamos a eliminar la línea de radio 20. Entonces ahí vamos a colocar, y vamos a decirle que sean coincidentes. No me cuadra, entonces en la parte creo que voy a eliminar el centro. Creo que esa es la falla. A ver,
venimos a circunferencia y trazamos una circunferencia de 67 por 2. 67 por 2. Ya, eliminamos este punto y ahora sí trazamos. A ver, veamos nuevamente que no me da, miren. Esta distancia tiene 40, sí. Sí, voy a omitir esto y voy a posicionarle sobre los dos puntos, que tenga un punto tangente, me imagino. A ver, veamos, tangente, y a esta línea también que sea tangente. Ya, ahí sí, eliminemos. Entonces no, entonces está mal asignado el punto, entonces tiene que ser relación de posición, y con respecto al punto y voy a colocarle que sea coincidente, ya, ahí sí está mejor. Ya, eliminemos para ver qué tal nos queda. No me gustó, está desigual esto. Ahí está, esto aquí voy a colocarle que sea tangente mismo. Ya, ahí sí eliminemos esta línea de aquí y cerremos. Y vamos a eliminar este extremo ya. Y ahora sí veamos si tiene 30, perdón. A ver, vamos a trazar para recortar nuestra circunferencia porque nos está dando molestias, y recortamos. Ya, y ahí revisemos. Si tenemos la distancia. Pero aquí ya no me da la distancia de 30. Veamos, equiditar distancias, 15, y miren, no me da. Entonces voy a considerar la de 30 porque esa es básicamente la idea. Entonces esta de aquí la elimino y me queda la otra circunferencia. Ya, ahí se mejoró. Ya, esa es la forma correcta. Aquí también tengo otro elemento que necesita ser eliminado. Y ahora sí, ya muchachos, ya tenemos la parte inferior. Y ahora sí vamos a trazar una línea en la mitad para terminar la parte inferior. Y básicamente vamos a eliminar los salientes y a extender nuestra entidad. Y no me cuadra, miren.
Entonces hagamos en la parte superior a ver qué pasa. Venimos y nos posicionamos y vamos a darle una medida de 95.5. 95.5, y en esta línea va a ubicarse el radio de 110. 102.20 sería por 2. Entonces a esta línea vamos a posicionarle que sea coincidente o tangente. Veamos, ahora sí eliminemos para que no nos dé falla. Aquí también esta línea, ya. Ahora sí, vamos a circunferencia y vamos a colocar tangente, ya. Y ahora sí, en la parte superior, y veamos si tenemos de altura la necesitada. Necesitamos que de altura tenga 95.5. Ya, ahí está correcto. Ya, y ahora sí tenemos la altura de 95, 110, y vamos a trazar la altura total, que la altura total sería de 190.5. entonces 190.5, ya, y ahí trazo una línea, la cual ahí se va a recortar. Ya, perfecto. Y lo mismo hacemos con equidistar distancias y vamos a colocarle que sea bidireccional y aceptamos. Ya, esta línea me imagino que si se topa, miren. Entonces control Z, vamos a recortar esto y a recortar esta pequeña, ya miren, ahí ya nos cuadró. Y ahora vamos con esta línea a extender entidad. Vamos a extender esto para que nos cuadre, ya. Y ahí ahora sí vamos a recortar entidades. Ya, perfecto. Ya miren muchachos, si nos dio las medidas correctas. Eliminamos esta línea y ahora sí vamos a la parte superior, en donde interseca nuestra circunferencia. Ya lo tenemos. Vamos a trazar una línea de 62. Entonces trazamos la línea y le decimos que sea tangente, ya. Y ahora sí vamos a darle la medida correcta, que es de 62. En el extremo vamos a tomar una línea de punto medio de 28. Entonces colocamos una medida de 28. Ya. Trazamos dos paralelas a sí mismo, que sea perpendicular. Ya, perfecto. Y esta distancia va a tener 22 milímetros y aceptamos. En este punto vamos a trazar una línea vertical y le colocamos que sea vertical y ya. Y ahora sí vamos a realizar una circunferencia de 35 de 70. Entonces colocamos 70 y aceptamos, y vamos a posicionarnos sobre nuestra línea
vertical. Ya. Ya, entonces para ello vamos a realizar otra circunferencia, perdón, de 30 milímetros, 60, y vamos a posicionarnos que sean tangentes. Veamos, chip, y vamos que sea tangente y también con la circunferencia exterior y tangente. Ya, ahí revisemos. No quiero que se me mueva esto. Esta le voy a fijar. Y ahora sí vamos a mover. Entonces algo adicional que me falta es que esta línea, a ver, entonces sí, y ahí estamos. Entonces esta línea con esta vamos a decirle que sea coincidente o tangente. Es que ya está tangente, necesitamos que sea que se mueva. Eliminemos esta circunferencia y vamos a hacer nuevamente un círculo de radio 30 y hagámosle entonces que sea, es que esta línea también le podemos extender porque no sabemos en qué sector puede topar. Entonces, y esta línea con esta le voy a decir que sea tangente. Ya, ahí está ya de mejor manera. Ya, ahora sí eliminemos lo que no necesitamos. Voy a extender esta línea y ahora sí eliminamos y eliminemos esta parte. Ya, y esta de aquí. Ya, y ahora sí vamos a utilizar a cerrar nuestra, ya, y en la línea de 28 vamos a darle una medida a esta medida le vamos a decir que sea de 90 más 45. Ya, y eliminamos, venimos a eliminar esta parte y vamos a crear simetría de nuestros elementos. Ya, crear simetría con respecto a esta línea. Ya, y ahora sí alargamos y eliminamos.
Ya, ahí revisamos, está correcto. Y veamos en la parte inferior. Ya esta línea. Ahora sí logremos cerrarle a nuestra figura, ya, y para darle una instrucción. Ya entonces le seleccioné todo para que concuerden todas las medidas para que sea de operación lámina, y miren, ya nos quedó de forma correcta. Y si hacemos visible nuestro croquis, ahí lo tenemos, miren. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva y no olviden en suscribirse al canal. Adiós.